Muchas gracias, Federico, y muy buenos días para todos. Bienvenidos a este día número 2 de nuestra AmCham Week. De verdad que es un gusto, un honor y un privilegio el poder darles la bienvenida a este segundo día de una semana muy especial y muy importante para todos nosotros, quienes formamos parte de la Cámara de Comercio Americana en Panamá. Mi nombre es Gabriel Torres Brown, yo soy el chair del Comité de Salud de AmCham y el director de Asuntos Públicos para Johnson & Johnson en Panamá, Centroamérica, Venezuela y el Caribe. Y es para mí de verdad un gusto poder dar inicio a este segundo día de conferencias en una temática profundamente relevante para un año tan particular como el 2021, porque así como muchos decimos y creíamos que el 2020 había sido un año sin precedentes, distinto a cualquier otro, el 2021 vaticina que será similar, esperamos que mucho mejor, y justamente para eso y por eso y para poder entender esas perspectivas, esas oportunidades y esos retos que tenemos en el 2021, es que hoy, en este segundo día de nuestro AmCham Week, hemos invitado a unos panelistas de primer nivel, unos panelistas de lujo, amigos de la Cámara de Comercio Americana en Panamá, y me dará muchísimo gusto poder darle la palabra a Mariana León para que ella pudiera introducir a nuestros panelistas, agradeciéndole a ella por ayudar a organizar absolutamente todo lo que corresponde a este día. Gracias también a los organizadores de AmCham por hacer parte de esta semana y de manera muy especial a todos los miembros del Platinum Leadership Circle de AmCham Panamá, Chevron, 3M Panamá, Citi, Delta Airlines, Panama Canal Railway, KPMG, Ricardo Pérez, AES Panamá y Atlas Bank. Sin más preámbulo, Mariana, la palabra es toda tuya. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Buenos días y gracias a todos los que ya se han unido al día de hoy por acompañarnos. Mi nombre es Mariana León, soy vicerrectora académica de Quality Leadership University y soy chair del Comité de Educación de AmCham. Estoy muy contenta de darles hoy la bienvenida nuevamente al segundo día de AmCham Week, Retos y Perspectivas 2021, en donde vamos a elaborar sobre los efectos del COVID-19 en el 2021, salud pública, educación híbrida y el nuevo mercado laboral. Son tres temas muy amplios, muy diversos, pero que tienen un hilo común que los entrelaza, que es el aspecto social de todo esto. Y como sociedad es imperante que todos contemos con salud, que nuestros hijos tengan educación y que todos tengamos la oportunidad de conseguir un trabajo digno para sostener a nuestras familias y para aportar al desarrollo continuo del país. Desde el 2020 nos enfrentamos a una pandemia que ha drásticamente impedido nuestra capacidad y la capacidad del Estado de contar con estos tres elementos básicos: salud, educación y trabajo. Este 2021 lo hemos iniciado con un aumento sin precedentes de la cantidad de contagios, con una cuarentena total, pero también con una luz al final del túnel que es la vacuna. El día de hoy contamos con tres panelistas de lujos. Les voy a pedir en este momento que por favor ellos enciendan su video para que lo puedan ver. Expertos en temas de educación, trabajo y salud. Cada uno de ellos expondrá un tema individual de su experticia y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas en donde buscaremos unir en discusión estas tres áreas tan importantes. Cada panelista tendrá la oportunidad de hablar 20 a 30 minutos y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y agradecemos al público que nos acompaña el día de hoy que por favor vayan dejando las preguntas que tienen a medida que están escuchando las presentaciones de nuestros panelistas en el chat. Los panelistas van a estar atentos también al chat y algunas preguntas las dejaremos para el final, para la sesión de preguntas y respuestas, y otras sí también las iremos contestando de manera escrita utilizando el chat. Así que aprovechen que tenemos a estos excelentes expositores aquí el día de hoy para hacer las preguntas que tenemos a ellos. Tenemos entonces, le damos la bienvenida a la doctora Elena Arias Ortiz, analista senior de educación para el BID, a René Quevedo, consultor independiente, y al doctor Xavier Sáez Llorens, pediatra infectólogo. Vamos a iniciar el panel el día de hoy con la doctora Elena Arias Ortiz, analista senior de educación para el BID. Elena está en el BID desde el 2011. Antes de incorporarse al BID, trabajó como consultora para el Banco Mundial, el PNUD y la Comisión Europea.
Tiene una maestría en análisis económico y doctorado en economía, ambos de la Université Libre de Bruselas. Y ella nos trae una presentación de perspectivas de la educación para el 2021, una transición hacia la educación híbrida basada en una nota reciente que publicó el BID sobre este tema. Así que muchas gracias, Elena, por acompañarnos en la mañana de hoy. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Mariana. Bueno, sin más entonces voy a comenzar. ¿Ven la presentación? ¿Sí? Sí. Súper. Entonces comienzo. Y quisiera comenzar, bueno, por agradecerte a ti, Mariana, por la invitación y a la Cámara de Comercio Americana en Panamá por invitarme a este interesante espacio para discutir sobre los desafíos pues para Panamá y para la región en 2021, este año que recién comienza. Yo me voy a enfocar, como lo mencionaste, en pues los retos más desde la perspectiva de educación y sobre todo una transición desde lo que hemos vivido más como una educación virtual o totalmente a distancia, hacia progresivamente movernos hacia una educación híbrida que mezcle aprendizajes tanto en el ambiente escolar como desde la casa, dadas pues, las restricciones que, como mencionabas, Mariana, nos pone la pandemia. Entonces, como mencionaste, la presentación que voy a dar, o el contenido está basado en una publicación reciente que hicimos con otros colegas del banco, Marcelo Pérez Alfaro y Madieri Vázquez, pero también Miguel Bregner, el antiguo director del Plan Ceibal, que participó en la elaboración de esta nota, que nació, les quiero contar, de cierta forma por una necesidad. Recibimos a lo largo del año pasado muchísimos pedidos desde el Banco Interamericano de Desarrollo de ministerios de educación de países o de provincias o inclusive estados que nos pedían ayuda como cómo abordar el modelo de enseñanza híbrida que desde que cerramos las escuelas pues se volvió un imperativo para los sistemas educativos. Y esta nota técnica, van a ver, ayuda mucho como esquema para organizar las ideas, el trabajo, y marca un inicio de lo que es realmente una agenda de trabajo para los países y para los sistemas, más que un fin en sí, porque hay muchísimas aristas, digamos, y componentes que son necesarios trabajar y profundizar para llegar a modelos efectivos de enseñanza híbrida. Entonces, brevemente, el contenido, 3 puntos relativamente cortos que quisiera hacer hoy. De hecho, voy a poner el tiempo para no extenderme demasiado. Primero, bueno, una pequeña recapitulación de cómo ha afectado el COVID-19 a la educación en la región, para después, en este contexto, presentarles los pilares de este modelo de educación híbrida, pero también sus desafíos para la implementación de este modelo, y terminar con algunas lecciones aprendidas y reflexiones finales. Entonces, ¿cómo ha afectado el COVID-19 a la educación? Y bueno, como saben todos que lo hemos pues vivido, uno de los sectores que más ha sido afectado por la pandemia es el sector educativo, como mencionaba Mariana, dado que ha privado muchísimos estudiantes, casi todos nuestros estudiantes de la región, diría, de poder asistir en forma presencial a los centros escolares. Como sabemos, en marzo del año pasado, 25 países de la región cerraron todas sus clases, dejando fuera más de 165 millones de estudiantes, aprendiendo a través de lo que lo llamamos ahora enseñanza remota de emergencia, porque no fue un acto, digamos, preparado, sino que los docentes del sistema educativo tuvieron que, de cierta forma, lanzarse de forma improvisada a trasladar las enseñanzas que se daban en el aula hacia el hogar. Entonces fue más como unas medidas de emergencia, y una situación que se prolongó durante bastante tiempo, la mayor parte del año, hasta noviembre de 2020, donde hicimos el último corte del relevamiento que hacemos de todos los sistemas educativos. 15 países continuaban con las escuelas completamente cerradas. 7 países estaban iniciando un proceso de reapertura focalizada, ya sea por regiones, ya sea en métodos de alternancia, y 4 países únicamente estaban con los países completamente abiertos. Y cuáles países exactamente lo pueden ver en el mapa que se muestra ahora en pantalla.
Y bueno, Panamá, como ven, estaba con las escuelas cerradas en noviembre. Sabemos que hace poco se anunció desde Meduca que el primer trimestre de este nuevo año lectivo también seguirá siendo completamente a distancia, pero otros países ya están trabajando en la reapertura. Por ejemplo, el vecino Costa Rica anunció que se hará un regreso paulatino a las aulas, pero que empezará el año lectivo con una reapertura progresiva y en alternancia. Eso quiere decir en modalidad híbrida, que es justamente el tema de lo que vamos a hablar. Ahora, es normal, de cierta forma, que los países tomen tiempo necesario, los sistemas educativos tomen el tiempo necesario para adecuar no solo el modelo pedagógico a esta modalidad híbrida, donde van a tener estudiantes que vienen unos días y otros no, que van a seguir estudiando una parte del tiempo en su casa, pero también para preparar infraestructura escolar. Esto es obviamente esencial, y aunque no lo aborde directamente aquí, tenemos también estudios y protocolos que tienen como objetivo ayudar a los sistemas educativos a preparar esta infraestructura escolar para cumplir con las condiciones sanitarias y distanciamiento social, que son claves evidentemente para garantizar la seguridad tanto de los estudiantes como de los profesores y administrativos que trabajan en las escuelas. Pero dicho sea esto, cada vez hay más, digamos, evidencia, y está para nosotros no hay duda que abrir las escuelas, aunque sea de forma parcial, es un imperativo. Primero porque sabemos que la crisis económica y las brechas de acceso a material tecnológico que existen en nuestros países están teniendo efectos muy grandes en el aprendizaje, en particular para los más vulnerables, y también en la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Lo que les muestro aquí es basado de otro estudio de colegas del banco, Pablo Zoido, Miguel Sekeli, antiguo ministro de México, y otros colegas, para estimar los costos educativos de la crisis sanitaria en América Latina y el Caribe en términos de desvinculación educativa. Y lo que nos muestra este estudio es que al menos se estima que 1.2 millones de niños y niñas y jóvenes de entre 6 y 17 años dejarán de ir a la escuela a consecuencia de la crisis, lo cual implica un aumento del 15% en la exclusión educativa respecto a la situación previa a la pandemia. En la publicación pueden ver el detalle para Panamá. Esta cifra es un poco más alta que el promedio. Para Panamá se prevé que es un 19% la cifra en la cual aumentará la exclusión educativa. Ahora, el tramo etario más afectado será el de jóvenes de 15 a 17 años, que es lo que se muestra aquí en el gráfico, se concentra en esta franja etaria. Y lo que nos muestra el gráfico es que en la última década teníamos teniendo como región una tendencia hacia abajo de los jóvenes que se desvinculaban del sistema educativo a un descenso adicional anual de 0.5%. Lo cual implicaba que para 2020, para el año pasado, estimaba que la desvinculación educativa se iba a situar alrededor del 18% de los jóvenes. Sin embargo, como consecuencia de la crisis, y ahorita vamos a poder contar con las cifras definitivas, pero se estimaba que este número iba a ser más bien del 22%, lo cual implicaba volver a cifras que no observábamos desde hace 8 años atrás, en el 2012. Entonces, realmente un retroceso importantísimo en la exclusión educativa, de mantener las escuelas cerradas. Y lo que para mí es más grave es que además esto va a aumentar la desigualdad, porque esta exclusión vendrá mayoritariamente de los jóvenes de familias pobres y de clase media vulnerable. El estudio además también prevé un aumento de 21% de los jóvenes entre 18 y 23 años que ni estudian ni trabajan, que se sumarán a los 12.9 millones de jóvenes que ya se encontraban en esta situación antes de la pandemia. Entonces, recreando círculos de pobreza y todos los problemas sociales que vienen afectados a esta situación. Entonces, por un lado, un altísimo costo de tener las escuelas cerradas más tiempo, y por el otro lado, también, conforme va pasando el tiempo, vamos aprendiendo más sobre el virus y sobre los sistemas que sí están abiertos. Vemos que hay algunas noticias positivas. Si bien quiero dejar claro, no hay riesgo cero y existen todavía muchas interrogantes, pero cada vez se está documentando más que hay pocos brotes significativos en centros educativos. Por ejemplo, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, en una publicación reciente, da cuenta de que con medidas de higiene
distanciamiento físico adecuadas, la propagación del virus en las escuelas es baja o menor que en otros entornos con densidades similares de personas. También en Estados Unidos, Emily Oyster, una economista que monitorea todos los estados que han abierto sus escuelas y mide las tasas de infección, ven que estas tasas son bajas tanto en estudiantes como personal escolar. Y a su vez la OMS también da cuenta en otra publicación del impacto que el cierre de las escuelas tiene en la reducción de la transmisión comunitaria, que es menor al de otras intervenciones de distanciamiento social. Entonces, claro está, pueden ocurrir brotes en circunstancias específicas y han ocurrido en ciertos países a donde no se pueden cumplir con las medidas de prevención. Pero lo que demuestra es que de la mano con una educación híbrida de alternancia que mantenga la tasa de ocupación en las escuelas de nuestra región baja, porque sabemos que en promedio es muy alta, podemos ir progresivo, movernos hacia la reapertura de los centros educativos. Entonces, ¿cómo viene a apoyar, cómo se desarrolla cómo vemos este modelo de educación híbrida en este contexto? Como mencioné al inicio, durante el cierre de escuelas se dio algo más de emergencia, sustituir lo que se hacía en la escuela al traspasarlo al Zoom o al Teams, ese tipo de plataformas con las que trabajamos ahora. Pero lo que queremos poner énfasis es que este modelo de educación híbrido al cual nos debemos mover debe ser algo mucho más explícito, mucho más planificado y que no sea solo un canal de transmisión de contenido. Sino que sea algo realmente que pueda crear experiencias centradas en el estudiante, personalizadas, relevantes, que atraigan el interés del estudiante y que eso se convierta en un vector para la transformación digital. Cuando ya estemos en el nuevo normal, que podamos reabrir, y como decía Mariana, con la luz de la vacuna cada vez más cerca, la idea es que estos cambios que hemos vivido, lo que ha experimentado el sistema educativo en estos meses, no se bote sencillamente o se ponga de lado, sino que construyamos algo mejor de lo que teníamos antes, dado que sabemos que antes teníamos muchos otros desafíos. En particular, como se menciona aquí, un canal para construir sistemas educativos de mayor calidad, mayor inclusión, más flexibilidad. También vamos a tener muchos estudiantes fuera que debemos o reintegrar o darles una manera de concluir sus estudios para poder acceder a mayores niveles educativos y entender la tecnología como una herramienta realmente para acelerar los aprendizajes y esperamos reducir las inequidades que se han profundizado durante esta época. Entonces, en este contexto, ¿cómo hacemos para diseñar un modelo de educación híbrida y cuáles son los desafíos que podemos encontrar? Bueno, los 4 pilares que hemos identificado son los siguientes: nuevas pedagogías, competencias y perfil docente, plataformas y contenidos, equipamiento y conectividad, datos y seguimiento de estudiante. Y dentro de cada pilar hay ciertos aspectos que voy a repasar. En el pilar de pedagogías, habilidades y perfil docente podemos mencionar que es uno de los aspectos esenciales es optimizar realmente qué se hace en el tiempo presencial y qué hacer de manera remota. Como mencioné al inicio, la educación híbrida mezcla aprendizaje en la escuela como antes y aprendizaje a distancia de forma autónoma de los chicos en la casa. Y no debería ser partir el contenido en dos, sino pensar mucho más que el momento presencial se debe utilizar para hacer actividades de habilidades del siglo XXI, poder responder dudas, poder dar respuesta a dudas que tengan los estudiantes y de forma remota trasladar la parte de contenido que también permite estimular el aprendizaje autónomo, etc. O sea, pensar realmente que estas dos actividades estén interconectadas y que no sean solo que la mitad se dé en la clase y la mitad se dé en la casa. Construir experiencias de aprendizaje que capturen el interés del estudiante en aprender, pensar mucho más en actividades por proyectos, no solo transmisión de contenido, enmarcar la tecnología en el nuevo modelo pedagógico que busque desarrollar autonomía en el aprendizaje y en el uso del tiempo. Y también, obviamente, muy importante, definir modelos efectivos para el desarrollo de competencias en los docentes para instruir en este nuevo modelo. La instrucción
que no sea, o la formación, digamos, de los docentes que no sea enfocada en el uso de la tecnología. Ya sabemos que los docentes la pueden utilizar y la han estado utilizando, sino más bien enfocarla en la parte pedagógica y en cómo enseñar en este nuevo modelo. En lo que se trata de plataformas y contenido, creo que todos los sistemas educativos han pasado por esta fase de darse cuenta de que los contenidos en general son sumamente amplios y es difícil cubrir la misma cantidad de contenido de forma virtual. Entonces, la parte de priorización curricular, de flexibilizar el currículo, concentrarse en las áreas específicas o esenciales, digamos, como matemática, lectura y escritura, habilidades del siglo XXI, es esencial. Y para entregar este contenido, también, dadas las brechas de acceso a material tecnológico, es importante que podamos combinar canales digitales como plataformas en línea, etcétera, pero también pensar en las brechas, todos los que no tienen acceso, y favorecer canales análogos, sea televisión, sea radio, sea métodos impresos, para garantizar que todo este contenido pueda llegar a todos y en particular a los más vulnerables. Proveer sistemas de soporte y material para los padres que puedan apoyar a los estudiantes. Durante esta pandemia hemos visto el rol esencial que tienen los padres en el aprendizaje de los hijos y en particular para aquellos que tienen de menor nivel socioeconómico, que tal vez no cuentan con padres en la capacidad de ayudarles. Es importante proveer materiales que también guíen a los padres en cómo dar el mejor apoyo a sus hijos. En el pilar de equipamiento y conectividad tenemos el establecer acuerdos con telefónicas para poder ampliar el acceso a Internet, en particular en zonas urbano más marginales o rurales. Vimos y acompañamos a los países en hacer este tipo de arreglos para que los estudiantes y los docentes puedan acceder a contenido educativo, bajarlo sin ningún costo, y pensamos que esta pandemia ha demostrado que estos son esfuerzos que se deben mantener y ampliar más allá del COVID-19. Facilitar también el acceso a dispositivos electrónicos, tanto en la escuela, a través no solo de computadores, pero también de laboratorios a donde puedan crear, a donde puedan trabajar en equipo, pero también entregar dispositivos, tal vez a modo de préstamo, para que se puedan llevar a sus casas para aquellos que no cuentan con el material adecuado. Finalmente, el pilar de datos y seguimiento de estudiantes se ha vuelto, bueno, lo vimos, lo mencionaba en particular con la exclusión educativa, los estudiantes que se han desvinculado. Este pilar es esencial. Necesitamos poder que los sistemas educativos puedan contar con mecanismos para monitorear y evaluar el progreso y el aprendizaje de los estudiantes en modalidad virtual y también en modalidad pues híbrida. Existen muchísimas plataformas de aprendizaje para monitorear los aprendizajes que usan de tipo Business Intelligence. También en este sentido es importante los sistemas que le llamamos SIGED, los sistemas de información y de gestión educativa, que en otro estudio, un diagnóstico regional que hicimos, vimos que los SIGED, y ahora voy a mostrar cifras sobre esto, son bastante incipientes en la región, en el sentido que no permiten contar con una visión integral de los distintos procesos educativos, pero ahora se han vuelto una pieza esencial para poder monitorear quién se está conectando, qué están aprendiendo y cómo podemos traerlos de regreso, poder desarrollar sistemas de protección de trayectorias educativas que permitan alertas tempranas, que puedan predecir o que puedan por lo menos guiar a las escuelas en cuáles estudiantes se encuentran en mayor riesgo de abandonar el sistema antes de que pase. Ahora, es evidente que estos pilares no constituyen una receta mágica. Cada sistema e inclusive cada escuela debe adecuar el modelo a su contexto y a sus condiciones, y al público al que atiende, etc. Pero hay otros aspectos, además, que quisiera compartir con ustedes y que son bien importantes para la implementación de los modelos híbridos en el corto y mediano plazo.
Por ejemplo, la gestión del cambio. Ya sabemos por experiencias previas de introducción de tecnología, estos cambios no son fáciles de hacer. De hecho, un gran salto se dio por necesidad, por la pandemia, a pesar de que es un tema, el uso de la tecnología que ya venía, existe desde hace mucho tiempo. Asegurar un sistema de gobernanza adecuado que pueda liderar el cambio, brindar un marco normativo adecuado, garantizar ética y privacidad de datos, que es un tema en el cual nosotros insistimos muchísimo desde el banco a la medida que todo se traslada al mundo virtual, que los datos de los estudiantes, los datos de los profesores, de los docentes están fuera. Se debe ir de la mano con medidas apropiadas que den confianza en la privacidad y en el uso responsable también de estos datos, así como los arreglos de ciberseguridad que protejan estos sistemas. Otro aspecto importante es la sostenibilidad financiera, que muchas veces no se tiene en cuenta. Tiene que ir de la mano con la inversión o el tipo de sistema híbrido que se ponga, debe ir de la mano con el gasto por alumno que se hace en el país. No todos los países pueden tener su propio plan Ceibal de una computadora por niño, con todo debe ir en acuerdo con la realidad de la inversión educativa que se da en el país, para evitar que no se pueda dar mantenimiento adecuado a los sistemas, o que no se puedan, a los equipos, perdón, o que no se puedan reemplazar. Lo que trata de adecuación al contexto, lo mencioné un poco anteriormente, es que debe ir de la mano con los sistemas de gestión que cuentan con el país, con las condiciones de base. Y esto se ve muy evidentemente aquí, ya pasando un poco a los desafíos que enfrentan nuestros países. En este gráfico muestra las condiciones digitales de base de un gran número de los países de la región para la educación en línea, en base a un estudio regional que hicimos en los últimos 3 años, del 2018. Y como pueden ver en las líneas, están los diferentes aspectos necesarios para una educación en línea: conectividad en las escuelas, contar con plataformas digitales, tutorías virtuales, paquetes de recursos digitales, repositorios centrales de contenido digital. Y en las columnas los países con un código color de qué tan avanzados están en el desarrollo de estos distintos aspectos. Y bueno, aquí resalté Panamá en particular, que como ven no cuenta con ningún cuadrito verde, digamos, no se encuentra en un nivel establecido de desarrollo para ninguno de estos aspectos, pero la realidad es que muy pocos países de la región cuentan con estas condiciones, aparte de Uruguay, que como mencionaba, lleva 10 años invirtiendo con el plan Ceibal en educación en línea y la integración tecnológica en las escuelas. Entonces, realmente la pandemia, digamos, tomó a los países en un lugar poco preparados para enfrentar un modelo en línea o soluciones que puedan ofrecer este tipo de educación. Ahora, esta foto fue de inicios de la pandemia. Sabemos que los países han tenido un tremendo aceleración e inversión en temas digitales. Probablemente esto se ha mejorado de forma significativa, pero se debe tomar en cuenta cuáles son los aspectos, digamos, que están menos desarrollados para invertir más ahí. Otro aspecto importante del contexto que es esencial es que no podemos negar, ni en Panamá ni en muy pocos países de la región, que existen importantísimas brechas digitales, acceso tanto a Internet como a dispositivos en los hogares. En este gráfico mostramos el acceso a Internet y a computador para tareas en el hogar usando datos de PISA 2018. En el cual vemos, bueno, que en el caso de Panamá, voy a resaltar en particular, un 70% de los chicos cuenta con, en promedio, cuenta con Internet en su casa, pero sabemos que si desagregamos estas cifras por ambiente rural o urbano, sabemos que el acceso en temas rurales es mucho más bajo. Y vemos también las brechas que existen entre nivel socioeconómico, dado que en los hogares vulnerables solamente un 15% de los estudiantes en Panamá cuenta con por quintil de ingreso, los quintiles más bajos de ingreso. Estudiantes cuentan en muy poca medida con acceso a equipos, lo cual obviamente los pone en una desventaja tremenda a la hora de hablar de modelos híbridos o a distancia, ¿no? Ya casi terminando,
Lo mismo con la infraestructura en la escuela. Aquí solo muestro promedios regionales, no por país, pero comparando en América Latina, donde 1/3 de las escuelas cuenta con conectividad adecuada para un aprendizaje en línea, comparado con un poco más del doble en las escuelas de la OCDE. Y obviamente, de nuevo, mostrando brechas muy importantes entre estudiantes que van a escuelas vulnerables o a escuelas más favorecidas, mientras que esta brecha es mucho más pequeña en países de la OCDE. Entonces, esto realmente pone desafíos que no son menores dentro para nuestros sistemas educativos. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cuáles son un poco las lecciones aprendidas de este pues, previo a la pandemia y durante la pandemia? Sin duda, las tecnologías pueden ser un acelerador de pedagogías y para mejorar los aprendizajes. Ya una revisión de la literatura previa que hice con mi colega Julián Cristian mostraba que la tecnología puede tener en países en desarrollo efectos significativos en aprendizaje, a condición de guiar el uso de esta, digamos, a una materia específica y a un horario específico, a un uso muy enfocado. Revisión de la literatura más reciente también muestra que la educación semipresencial, entonces en esta modalidad híbrida que mencionábamos, claro, aprendizaje en la escuela como en la casa, puede tener resultados de aprendizaje similar a la modalidad totalmente presencial. Entonces, una oportunidad realmente de aprovechar la tecnología para pues, dar una respuesta a nuestros estudiantes que tienen estas restricciones. Pero de nuevo, todo esto con un caveat importante. Se deben asegurar interacciones significativas e integradas del alumno con el contenido, sus compañeros, y apoyar a los docentes. Esto es muy importante, con una formación adecuada. De nuevo, más en tecnología y no tanto en TICs, como mencionaba al inicio. Y de nuevo con el caveat que mencionaba de las brechas de aprendizaje, que no, los estudiantes que no tienen acceso debemos tener una solución alternativa para ellos y no dejarlos atrás y sobre todo no ampliar las brechas. Entonces, realmente la implementación de este tipo de modelo híbrida, y creo que esta es la reflexión final con la que les quiero dejar, debe ir más allá de la pandemia. No debe ser solamente cómo dar respuesta ahora a la situación de emergencia que tenemos, sino cómo hacemos para repensar mejor nuestra educación, alinearla con una estrategia más amplia de transformación digital del sistema educativo, de forma de aprovechar esto y poder ofrecer a nuestros estudiantes después de esto una educación de mayor calidad y mayor inclusión. Así que con eso termino. Mariana, muchísimas gracias. Gracias a ti, Elena, por esa excelente presentación que nos enseña que la educación híbrida no solamente es necesaria ahorita mismo, sino que también puede ser una herramienta muy, muy válida y muy importante para seguir utilizando a futuro, y pues todos los elementos y los factores que tienen que estar en lugar para que eso ocurra, de los cuales creo que en Panamá carecemos algunos. Así que va a ser interesante ver cómo vamos construyendo todos esos elementos para poder que eso suceda. Así que muchas gracias nuevamente. Vamos a pasar entonces al siguiente panelista. Estamos bien con el tiempo por ahora. Vamos a pasar entonces, le damos la bienvenida al señor René Quevedo, que es consultor independiente, y nos va a hablar sobre unas perspectivas sobre el teletrabajo y de las organizaciones para el 2021, un poquito sobre la demanda de trabajo y el nuevo mercado laboral. El señor René Quevedo es un consultor con más de 40 años de experiencia internacional en la transformación empresarial, así como programas de empleo e inclusión productiva de jóvenes y grupos vulnerables, ingeniero químico con maestría en gerencia de ingeniería y un MBA de la Universidad de Louisiana en Lafayette. Bienvenido, señor René, muchas gracias por acompañarnos y adelante con su presentación. Gracias, Mariana. Muchas gracias al comité organizador. Es un honor estar acá. Voy a compartir pantalla. Así puedo poner mi presentación. A ver.
¿Ven mi presentación? Vemos una presentación de la USMA. Uy. Parece que se está cargando otra. No, se cargó la misma. Ok, a ver. Tengo, a ver. Profesor, la tengo lista aquí para compartir si quiere. Ok, bien, yo creo que puedo acá. No, hay una de la USMA ahí que no es definitivamente. Bueno, sí, vamos a poner la que tienes allí. El backup, porque no sé de dónde salió esta. Por favor, me indica cuándo pasar las diapositivas. Sí, ok, bueno, está bien, ya resuelto los problemas tecnológicos. Vamos a la primera, vamos a la próxima. Que es el contenido de la presentación, a ver, el anterior. Quiero hablar un poquito de, quiero hacer una pequeña introducción a la temática, luego hablar de alguna manera de las tendencias laborales en Panamá, porque lo que está ocurriendo, el efecto del COVID, el COVID viene a acentuar una serie de tendencias. El COVID no es algo que por sí solo haya creado efectos específicos, sino que ha acelerado una serie de tendencias. Luego, sobre esa base, vamos a llegar a unas conclusiones preliminares, porque obviamente estoy basando toda la información que voy a estar presentando, se basa exclusivamente en información pública, información oficial, que podemos ver, y sobre todo de la Contraloría. Sobre esta base, entonces, hago algunas, digamos, proyecciones o perspectivas de lo que van a ser los próximos 2 años. Y luego entonces voy a hablar en ese contexto, quiero hablar del teletrabajo, el impacto que ha tenido a la fecha y la potencialidad en Panamá. Y luego entonces hablar de algunas reflexiones finales, ¿no? Entonces podemos ir a la próxima. Bueno, mientras aparece la próxima... ahora creo que logré colocar mi presentación. Bueno, como primera reflexión, como tendencias laborales en Panamá, yo creo que la primera tendencia laboral que hay que destacar es la pérdida de protagonismo del sector del empleo asalariado privado. El empleo asalariado privado pasó de ser 71% de la expansión del empleo hace 10 años, del 2004 al 2009, a menos 4%. Es decir, hubo una reducción importante en la participación del empleo asalariado privado. Quiero decir con esto los trabajadores del sector privado que perciben un salario. Esto implica que obviamente ha habido una pérdida de protagonismo no solamente en la expansión del empleo, sino también en la estructura del empleo. El empleo
el empleo asalariado privado, es decir, los trabajadores del sector privado eran en el año 2013, eran 53% de todos los empleos en Panamá. En el 2019 bajaron a 45% del empleo, es decir, sufrieron una pérdida de 8 puntos porcentuales en 6 años. Y vamos a ver cómo el COVID impactó esto o aceleró esta tendencia. Por otro lado, se habla de que hubo un aumento en la informalidad, lo cual es cierto, pero no es noticia. Es decir, Panamá genera principalmente empleo informal. Es decir, en la última década, 92% de todos los empleos que se han generado en Panamá han sido informales. Es decir, solamente 8% han sido empleos formales, y eso incluye los aumentos en la planilla estatal. Así que estamos hablando de una economía que genera principalmente empleo informal. El año pasado, 2018-2019, 100% de todos los empleos fueron informales. Entonces yo creo que es importante que entendamos de que el aumento efectivamente que hubo de la informalidad, básicamente la aceleración de un patrón histórico, ¿no? Ahora, ¿qué es empleo informal? Y yo creo que hay que primero aclarar, porque típicamente se tiende a ideologizar la informalidad y se la asocia con buhoneros y extranjeros, ¿okay? Sin embargo, hay un informe, los criterios de la OIT, es un informe bastante detallado del MEF al respecto, del 2015. ¿Quiénes son los trabajadores informales? Primero, los empleados de la empresa privada que no tienen contrato laboral. Los trabajadores por cuenta propia, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos. Yo soy informal. Yo tengo 24 años con mi empresa de consultoría y yo soy informal como trabajador independiente. Los trabajadores independientes, por definición, somos informales. Los patronos con empresas o cuyas empresas tienen menos de 5 trabajadores son informales. Las personas que prestan servicio doméstico y los trabajadores familiares, ¿ok? O sea, esto son criterios de la OIT que define el empleo informal como empleo no protegido. Es decir, la única manera como yo puedo ser formal es si yo estoy emplanillado, tan sencillo como esto. Entonces, yo creo que es importante que entendamos qué es informalidad. A ver, ¿cuál ha sido entonces el impacto del COVID en el empleo? Luego de 30 años de crecimiento económico y expansión del empleo, Panamá perdió 15% de sus trabajadores. Es decir, la población ocupada se redujo en 289,000 empleos. Aproximadamente un 85-90% fueron empleos urbanos, ¿okay? En el que ya es el 6º país más desigual del mundo, ¿okay? 289,000 empleos menos. Esto es información de la Contraloría, yo no estoy agregando nada. En una economía que genera 45,000 empleos anuales en promedio, es el promedio del 2014 al 2019, implica que tomará por lo menos 6 años recuperar las plazas de trabajo que se perdieron en el 2020. O sea, esta es una realidad. O sea, no tiene sentido hablar de que vamos a evitar una explosión de una bomba que ya explotó, ¿okay? O sea, se perdieron 289,000 empleos y nos va a tomar por lo menos 6 años, porque si dividimos 289 entre 45 nos da 6.4, ¿okay? Ahora bien, la planilla estatal no disminuyó, de tal manera que el impacto lo absorbió totalmente el sector privado, que perdió 1/3 de sus empleos formales. ¿Okay? Esto, insisto, es una realidad perfectamente verificable y esta información está en la web. 3 de cada 4 empleos perdidos estuvieron en el comercio, agricultura, construcción, turismo y logística, sectores que en conjunto aportan más de la mitad de la fuerza laboral del país. Como parte de esto, 27% de los trabajadores que estaban en cargos gerenciales y directores perdieron sus fuentes de ingresos. Sin embargo, 4 de cada 5 empleos perdidos afectaron a trabajadores que ganaban menos de $750 mensuales y tenían escolaridad inferior a los 11 años aprobados. Entonces, quienes realizaban básicamente trabajos presenciales. Esta es el impacto sectorial por sector, valga la redundancia. En estos, digamos, 5 sectores: comercio, agricultura, construcción, hoteles y restaurantes y logística,
está el 74% de todos los empleos que se perdieron hasta ahora. ¿Okay? El sector comercio perdió 1 de cada 4 trabajadores. En el sector hoteles y restaurantes, que está pasando un momento bastante complicado, 2 de cada 3 empleos perdidos fueron mujeres. ¿Okay? Y el sector de las industrias creativas, y lo que tiene que ver con entretenimiento, perdió 2/3 de su fuerza laboral. De tal manera que estamos hablando de un impacto bastante fuerte en ciertos sectores, ¿no? Hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, hubo una reducción de 47,000 y tantos empleos en el área agrícola, cuando el sector agrícola debió estar aumentando el empleo por el tema de la seguridad alimentaria. Otra cosa interesante es que cayó los empleos en salud, particularmente estamos hablando sobre todo en el sector privado. Son, digamos, preguntas que habrá que analizar en mayor. Unas conclusiones preliminares. El COVID está ocasionando una catástrofe laboral sin precedentes y acelerando dramáticamente tendencias históricas en el empleo. La pandemia agravó la contracción del empleo asalariado privado, que pasó de ser 53% de la fuerza laboral panameña en el 2013 a 38% en el 2020, una caída de 15 puntos porcentuales en 7 años que va a continuar. 70% de los empleos en Panamá son presenciales, es decir, 70% de todos los trabajadores en Panamá son trabajadores del comercio, agricultores, artesanos, operadores de maquinaria y mano de obra no calificada. ¿Okay? De tal manera que todos las medidas de restricción de movilidad tienen un efecto laboral devastador. De hecho, 3 de cada 4 empleos que se perdieron hasta la fecha se dieron en los 5 sectores más vulnerables a estas medidas. Como decía, comercio, agricultura, logística, construcción y hoteles y restaurantes. ¿Okay? 4 de cada 5 trabajadores afectados ganaban, como dije antes, menos de $750 mensuales y tenían menos de 11 años de escolaridad. De tal manera que la devastación laboral ocasionada por la pandemia la están sufriendo principalmente trabajadores humildes, en particular mujeres y jóvenes, ¿no? Existen indicios, y esto es simplemente una conjetura, de que el impacto laboral pudiera ser mayor. En noviembre, el INEC, la Contraloría, publicó un informe donde decía que el tráfico de pasajeros en el metro y MiBus en octubre del 2020, comparado con octubre del 2019, era 56% menos en el metro y 53% menos en MiBus. Habida cuenta de que básicamente el sector, el empleo, el tráfico en el metro y MiBus es básicamente trabajadores y estudiantes, pero los estudiantes son 1.06% del tráfico del metro y 2,5% del tráfico en MiBus. De tal manera que estamos hablando de un impacto importante en el número de trabajadores que se están desplazando. ¿Okay? Por otro lado, UNICEF en diciembre publica un informe donde señala que 75% de los hogares panameños tienen ingresos reducidos, de tal manera que pudiéramos estar viendo un impacto mayor. Sin embargo, vamos a tener que esperar el próximo informe de la Contraloría, el corte será marzo 31 y eso se va a publicar el 1 de julio, donde podremos ver, digamos, si esto se confirma o no. ¿Okay? ¿Cuáles son las perspectivas a corto plazo? Primero, nada cierto depende de algo incierto. Es decir, en una economía cuyo empleo es 70% presencial, la reactivación del consumo dependerá del control de la tasa de contagio. O sea, y yo creo que es importante que entendamos esto. La incertidumbre, la lenta recuperación de la actividad económica y el consumo van a ser parte de esta perspectiva, particularmente en el primer trimestre. Es muy difícil, sin tener, digamos, de alguna manera algún tipo de control de la tasa de contagio, a establecer algún plan de recuperación. O sea, yo no creo que pasamos ya a la etapa de la reactivación. Tenemos que hablar de un plan de reconstrucción económica. La devastación, la pérdida de empleo, o sea, el sector privado perdió 1/3 de sus empleos. Definitivamente tenemos que buscar un mecanismo para reconstruir mucho de ese tejido, ¿no? Nos va a llevar por lo menos 6 años recuperar la destrucción del empleo que hubo en el 2020. ¿Okay? La contracción del empleo asalariado va a continuar. Yo creo que no debe sorprendernos de que esto va a continuar. La mayoría de los empleos que se van a generar van a ser informales. Está complicada la sostenibilidad laboral de los 180,000 contratos aún suspendidos a enero.
ya que solamente 3.000 empresas, de acuerdo a las declaraciones recientes de la ministra de Trabajo, tienen recursos para hacer frente a liquidaciones de personal. Esto es una situación real, no tiene sentido, como decía, digamos, negar algo que está ocurriendo. ¿Okay? La mayoría de los empleos, como le decía, a generarse van a ser informales. ¿Okay? Por otro lado, los sectores que crearán los nuevos empleos no van a ser los históricos. ¿Okay? Yo creo que es importante que eso lo pongamos claro. ¿Okay? Y existe una altísima probabilidad de conflictividad social. Yo no creo que esté yo sorprendiendo a nadie. Y esto es un análisis frío, digamos, del panorama, ¿no? Hablemos entonces de teletrabajo. El teletrabajo ya viene siendo usado en Panamá desde hace por lo menos 25 años, básicamente a nivel de freelancers y proyectos. El marco jurídico de las relaciones laborales se estableció en la ley 126 del 18 de febrero del año pasado y reglamentada en el decreto ejecutivo 133 del 16 de septiembre. El teletrabajo ayudó a mitigar parcialmente la pérdida de empleo asalariado privado en ciertos sectores, particularmente educación, donde el empleo asalariado privado aumentó en 19%, y las actividades administrativas que sufrió realmente una reducción pequeña, digamos, de empleo, ¿no? Algunas limitantes que tiene, hay una diferencia notable entre el teletrabajo de cuello blanco y el cuello azul. Entre otras cosas, el nivel de escolaridad, en promedio, el nivel de, y lo vimos en lo que acaba de pasar, los trabajos teletrabajables o las categorías laborales tienen promedios de escolaridad por encima de los 14 años. Como les decía, sin embargo, el grueso de la pérdida de empleo estuvo en empleos de baja escolaridad. Los empleos adaptables al teletrabajo varían por categoría laboral, 80% en actividades administrativas, 75% en actividades gerenciales, 70% profesionales, 55% técnicos, etcétera. Y obviamente vemos que baja muchísimo en actividades de tipo presencial, ¿no? Esto es un informe que fue publicado el 14 de agosto, llevado a cabo por la Comisión Europea y el Eurofond. ¿Cuáles son los sectores que ofrecen la mayor potencialidad para el teletrabajo en Panamá? Y esto es medido básicamente en función del porcentaje de actividades teletrabajables, es decir, las no presenciales, dentro de la estructura laboral del sector. Vemos que la enseñanza es el que más, igual con las actividades profesionales, que dicho sea de paso, ya han venido utilizando teletrabajo desde hace por lo menos 20 o 25 años. La banca y seguros, donde 2/3 de sus empleos son teletrabajables. La información y comunicación, luego salud, industrias creativas, etcétera, y actividades inmobiliarias. Estos son los que más se prestan para el teletrabajo. Los que menos, obviamente, la agricultura, logística, construcción, industria. Es decir, en estos el porcentaje de actividades no presenciales es menor, digamos, dentro de la estructura del empleo del sector. Básicamente no es entonces extrañarse que 80% de la contracción del empleo se dio en estos sectores donde, digamos, la viabilidad del teletrabajo no era factible, ¿no? Algunas reflexiones finales. El COVID no solo ocasionó una inédita catástrofe laboral a corto plazo, sino que afectó significativamente la capacidad de la economía para generar empleo, particularmente de baja escolaridad. En los próximos 5 años, estamos hablando del 2021 y 2020, hasta el 2025, la población económicamente activa va a crecer en unas 376,000 personas. Esto es simplemente va a ser ha sido el comportamiento histórico. Será entonces necesario crear una estrategia para recuperar los empleos perdidos, los 289,000 empleos perdidos en el 2020, y generar plazas para por lo menos 63% de esta nueva población económicamente activa. Y ese es el comportamiento histórico, ¿no? Aproximadamente 63% de la
de la población económicamente activa se incorpora al mercado laboral, ¿no? Y a título de referencia, nada más jugando con los números, para lograr un 15% de desempleo en el 2025, es decir, estamos en 18.5%, para mantener más o menos este mismo nivel será necesario generar 55.000 nuevos empleos anuales en los próximos 5 años. Es decir, 10.000 más que la generación histórica. ¿Okay? Para lograr entonces, para bajar a 10% de desempleo, a 5 años requerirá 77.000 nuevos empleos por año. Es decir, estamos hablando de prácticamente un 70% más de lo que generamos. Yo creo que ese es el planteamiento. Obviamente esto requiere que nos sentemos. Yo creo que son realidades. Por otro lado, el futuro del empleo es digital, basado en emprendimientos y tareas y proyectos, por lo que el uso de herramientas tecnológicas para el control de la productividad del trabajo remoto será vital. El teletrabajo tiene un enorme potencial. Por ende, todo lo que es el trabajo, el control y monitoreo del trabajo remoto será clave. Existen obviamente ya herramientas que permiten esto. ¿Okay? Por otro lado, urge el diálogo y las acciones sobre realidades. Tenemos que enfrentar la realidad y hablar de reconstrucción económica, así como la necesidad de encarar la transformación digital de nuestra economía y fuerza laboral. Es hora de sentarnos a hablar. Es decir, la economía ha sufrido un golpe que solamente si trabajamos juntos la podremos resolver. No es tema de culpar a nadie. Creo que es el momento de sentarse, es ahora. Es decir, no podemos continuar, tenemos que enfrentar la realidad. El sector privado perdió 1/3 de sus empleos formales y si agregamos los 180.000 contratos que aún suspendidos, cuya sostenibilidad, digamos, está en peligro, estaríamos agregando otro 20%. Entonces yo creo que es el momento de hablar. Yo creo que no es cuestión de culpar al gobierno. No, yo creo que esto es un tema de todos. Todos estamos enfrentando esto y creo que debemos sentarnos. El momento de dialogar es ahora. ¿Okay? Nuestro reto finalmente no es solo generar empleo, sino generar empleo incluyente. Muchísimas gracias y estaré más que abierto a responder las preguntas que ustedes tengan que bien hacerme. Muchas gracias al señor René Quevedo por esa presentación tan ilustrativa de la realidad que estamos enfrentando actualmente en el mercado laboral y cómo nos va a tocar hacer ese giro hacia un nuevo mercado laboral, pues impactado por toda la situación que vivimos actualmente. Señor René, hay varias preguntas para usted en el chat que creo que puede ir contestando pues desde su computadora para ir también adelantando un poquito esas preguntas que van entrando. Con mucho gusto. Y también le exhortamos pues a todos los participantes que sigan haciendo preguntas, tanto para la doctora Elena Arias, que ya presentó sobre el modelo híbrido de educación, al señor René Quevedo, y bueno, ahora vamos a continuar con nuestro siguiente panelista, el doctor Javier Sáenz Llorens, pediatra infectólogo, que nos va a dar su presentación sobre el panorama de COVID-19 y las vacunas en el 2021. El doctor Javier Sáenz Llorens realizó su licenciatura como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Tiene una formación doctoral en pediatría y postdoctoral en infectología. Actualmente es jefe del Departamento de Infectología y director de investigación clínica del Hospital del Niño, miembro del Comité Nacional de Bioética en Investigación e investigador distinguido del SNI de Senacid. Bienvenido, doctor Sáenz Llorens. Estamos a la espera entonces de su presentación sobre la vacuna. Adelante. Muchas gracias por la gentil invitación. No sé si ven ya la primera diapositiva. Sí, se ve. Y me dicen, nada más me comentan si pasa, la siguiente pasa. No. No está pasando. No, estamos viendo la primera. No sé si Federico me puede ayudar. Doctor, sí, claro, yo la comparto, un segundito. Déjame salir entonces.
Ahora sí pasó. Bueno, entonces Federico las pasa, ¿no? Sí, doctor, usted me indica y las paso. Listo. A ver, bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad que me han encantado las presentaciones de Elena y de René, aunque realmente el panorama parece bastante turbio y sombrío, tanto para la educación como para el trabajo, ¿no? Y que nos va a costar recuperar la parte educativa y la parte laboral en el país a raíz de la pandemia del COVID, ¿no? Si esta presentación hubiera sido en diciembre, podría presentar un panorama bastante sombrío, porque las cifras de hospitalizaciones, de fallecidos, no solamente en Panamá, sino en el mundo, son realmente devastadoras, ¿no? Sin embargo, a finales de diciembre, pues tuvimos una grata noticia de la ciencia, en el sentido de que ya tenemos vacunas autorizadas. Y el 2021 pues se pinta como el año en que se va a implementar una vacunación a gran escala a nivel mundial, y por lo menos eso nos da esperanza a ver la luz al final del túnel, y que quizás para finales de este año, a más tardar principios del próximo, el mundo pueda estar retornando o acercándose a esa normalidad prepandémica que todos disfrutábamos antes, ¿no? Entonces yo lo que quiero hacer brevemente es una introducción y un panorama sobre las vacunas contra el COVID-19, una carrera contra el tiempo. ¿Me das la siguiente, por favor? La primera pregunta, que genera incluso algo de reticencia, de temor, de preocupación en todas las sociedades, es que estamos teniendo vacunas en un tiempo récord. Y si, lógicamente, pues si esas vacunas que se han desarrollado en tiempo récord pueden tener algún problema con la seguridad de ellas, ¿no? Y esa es una pregunta que es muy normal, muy entendible, y me gustaría explicar algunas consideraciones que quizás calmarían un poco la preocupación, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, a lo largo de la historia, el desarrollo de vacunas, en promedio más o menos desde que una vacuna se elabora o se piensa en el concepto hasta que recibe una aprobación regulatoria para ser ya comercializada en seres humanos, el promedio de desarrollo normal, promedio, ha tardado alrededor de 10 años. Sin embargo, los tiempos se han ido acortando a través del tiempo. Por ejemplo, si solamente tomamos en cuenta los últimos 20 años, o sea, ya en este siglo, por ejemplo, la vacuna de la papera, de la parotiditis, se aprobó más o menos en 5 años, desde que se elaboró el concepto hasta que se aprobó para uso comercial. La vacuna del ébola, precisamente a raíz de los grandes brotes que hubo en varias regiones de África, se aprobó en 4 años y medio. Y recientemente la Organización Mundial de la Salud le acaba de dar autorización a una nueva vacuna oral contra la poliomielitis. Ha sido un tiempo récord de 3 años y medio. De hecho, esta vacuna incluso la estudiamos aquí en Panamá, y Panamá contribuyó al desarrollo de esta vacuna, y que se piensa que pudiera ya dar el puntillazo final a la erradicación del polio a nivel mundial, ¿no? Eso en primer lugar. O sea que ha habido unos avances tecnológicos en el campo de la vacunología, pero formidables. No es lo mismo el siglo pasado a este siglo en el desarrollo de vacunas. Y gran parte de esos avances tecnológicos tuvieron que ver con la pandemia del VIH. El VIH ha hecho un desarrollo tanto de la biología molecular como de la ingeniería genética, pero extraordinario en poco tiempo, ¿no? Así que a eso se debe gran parte, pues, del gran desarrollo y rápido de las vacunas en la actualidad. Otro punto que es muy importante es que estas vacunas contra el COVID no partieron de cero. Ya había un terreno ganado, un terreno tremendo ganado, con el desarrollo de vacunas y de las mismas plataformas tecnológicas para el SARS-1 y para el MERS, que fueron dos amenazas pandémicas de coronavirus, una en el 2002 y otra en el 2012,
y que afortunadamente pues, con medidas de salud pública se pudieron controlar. Pero ya estas plataformas tecnológicas y estas vacunas contra el SARS-1 y contra el MERS ya habían sido probadas en animales e incluso habían ya estado en fase 1 en seres humanos. Entonces, como se controlaron las pandemias, pues no se prosiguió el desarrollo, pero ya las plataformas estaban ahí, ¿no? Entonces, lo único que hubo que cambiar ahora contra el COVID es básicamente la estructura molecular del nuevo virus y reemplazar por el virus viejo del SARS y del MERS. O sea que estas vacunas realmente tuvieron ya un terreno ampliamente ganado, lo que facilitó el desarrollo mucho más rápido. Y por último, quizás el mayor acelerador en el desarrollo de vacunas de COVID ha sido el dinero. Las empresas tradicionalmente, las empresas que producen vacunas son un poco cautelosas en ir de fase en fase porque temen perder su inversión si no les resulta la vacuna. Pero muchas de estas vacunas o estas empresas han sido subsidiadas por fundaciones filantrópicas, por instituciones científicas, por la Organización Mundial de la Salud, por gobiernos de países industrializados, por el NIH en los Estados Unidos. Entonces, se ha podido avanzar de fase en fase muy rápidamente porque el dinero lo pierden estas fundaciones de ayuda y no las empresas, ¿no? De hecho, ha habido gran producción a gran escala de estas vacunas, incluso antes de que se iniciaran los últimos ensayos de fase 3, que son los ensayos que prueban la efectividad de las vacunas. Así que todo esto ha contribuido a que en menos de un año nosotros tengamos 2, quizás 3 vacunas autorizadas. Y realmente pues, es un avance pues, extraordinario en el campo de la vacunología, ¿no? Si uno entra en la página de la Organización Mundial de la Salud, uno se puede dar cuenta que hay más de 200 vacunas que están ya en desarrollo. La mayoría están en fases preclínicas o de animales, pero hay 63 que están en fases de investigación en seres humanos, en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3. Y 15 de ellas están en la última fase, en la fase 3. O sea que realmente tenemos una gran gama, un gran repertorio de vacunas que ya han sido autorizadas o que vienen pronto a ser autorizadas para el beneficio de toda la humanidad. La siguiente. Y básicamente, pues, es importante como introducción hablar de las plataformas tecnológicas porque son vacunas con diferente elaboración y diferentes mecanismos de acción, ¿no? Y aquí en la parte de arriba ustedes pueden ver las plataformas tecnológicas, ¿no? Una de ellas es a la izquierda de la pantalla, es utilizar todo el virus del COVID, el coronavirus en completo, ya sea inactivado, o sea que esté muerto, por llamarlo de alguna manera, o un virus que ha sido atenuado para que no produzca enfermedad. Y abajo en la pantalla de ese primer renglón de vacunas de virión completo, de virus completo, están las empresas que están desarrollando estas vacunas, ¿no? Hay básicamente 2 empresas chinas, una de Sinovac, otra de Sinopharm. Hay una empresa de la India que se llama Bharat, perdón, la anterior. Y estas son ejemplos de empresas que están utilizando esta plataforma tecnológica. Después tenemos las vacunas de vectores virales, en el sentido de que un vector viral, un virus completamente distinto, inofensivo para el ser humano, que a lo mejor solamente infecta especies, otras especies, o que puede infectar a los humanos pero no produce enfermedad, entre ellos, por ejemplo, los adenovirus, uno le incorpora el mensaje genético para producir anticuerpos contra la proteína más importante del virus coronavirus, que es la proteína S o la proteína de la espícula. Y utiliza esos vectores virales para llevar el mensaje, ¿no? Aquí hay varias empresas que tienen esta plataforma tecnológica, por ejemplo, el Instituto de Gamaleya en Rusia, con la vacuna Sputnik, tiene 2 adenovirus humanos. La vacuna de AstraZeneca Oxford tiene adenovirus de chimpancé. Y también la vacuna china de CanSino también tiene otro adenovirus humano. Después tenemos otra plataforma que es la plataforma quizás más revolucionaria en el sentido de que nos hemos adelantado al futuro por lo menos 10 años, porque se pensaba que esto iba a revolucionar la ciencia médica en el futuro, pero ya la tenemos aquí, que es utilizar no el virus, no partes del virus, sino un mensaje genético para que nuestra maquinaria celular se encargue de producir
tanto la proteína del virus como los anticuerpos para defendernos contra esa proteína del virus, ¿no? Y son vacunas a base de ADN, ácido desoxirribonucleico, o ARN, ácido ribonucleico. Y aquí tenemos las vacunas más adelantadas en la actualidad, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, una vacuna alemana que se está estudiando en Panamá, CureVac, que también emplean este tipo de tecnología. Y por último tenemos otra plataforma que es una plataforma muy tradicional de hacer vacunas, que es inyectando la misma proteína de la espícula dentro de nuestros músculos, y entonces el cuerpo se encarga de desarrollar anticuerpos contra esta proteína. Y aquí tenemos algunas empresas, por ejemplo Novavax, que está terminando sus ensayos de fase 3, la empresa Clover, que es china, en conjunción con GSK, GlaxoSmithKline británica, que también vamos a hacer estudio aquí en Panamá con esta vacuna, que vienen por ahí con alguna de estas vacunas. La siguiente. Si uno pudiera resumir la eficacia de estas vacunas o en qué estadio de desarrollo andan, por ejemplo, las vacunas Pfizer y Moderna, que las dos emplean el RNA mensajero, son dos vacunas que ya tienen autorización de emergencia por parte de la FDA y por parte de la EMA en Europa. Y aquí tenemos el nivel de eficacia, 95% para la vacuna de Pfizer, 94% para la vacuna de Moderna. Quizás la diferencia en estas dos vacunas es la logística de cadena de frío. La de Pfizer tiene que estar congelada a menos 70, menos 80 centígrados antes de ser descongelada. La vacuna de Moderna utiliza grados de niveles de congelación de menos 20, menos 30. Después tenemos la vacuna de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, que va a ser aprobada por la agencia reguladora británica y que prontamente la EMA en Europa le va a dar seguramente la autorización. Esta vacuna ya es de adenovirus, o sea, de vector viral. Ha revelado una eficacia global entre todos los estudios alrededor de un 70%. Esta vacuna, la ventaja es que se puede refrigerar a 2 a 8 grados centígrados, lo que implica más fácil implementación, aplicación y distribución en los países. La vacuna rusa ha sido aprobada por la agencia reguladora rusa. Es una vacuna también de adenovirus, de vector viral. En la página web ellos todavía no han sometido ninguna información a la comunidad científica, así que básicamente la información es contenida en la página web de la empresa rusa, y ellos hablan de una eficacia del 91%. Esta vacuna también no necesita congelación, sino refrigeración. Después vienen dos vacunas que todavía no han entregado datos, que están terminando sus estudios de fase 3. La vacuna de Johnson & Johnson, que utiliza también otro vector viral, que es un adenovirus humano. Está por entregar resultados, así que no tenemos ninguna información todavía sobre el grado de eficacia. Y también esta vacuna puede ser refrigerada de 2 a 8. Y quizás la máxima ventaja de Johnson & Johnson por ahora es que requiere una sola dosis y no dos como la mayoría de las otras vacunas. Por lo menos por ahora. No se sabe si en el futuro habrá necesidad de aplicar una segunda dosis de esta vacuna. También 2 a 8 grados centígrados. Y por último tenemos, por último tenemos la vacuna de Novavax, que es una vacuna americana que utiliza directamente la proteína. Esta vacuna también se puede refrigerar a 2 a 8 grados centígrados y no necesita congelación, pero muy probablemente para principios de febrero o mediados de febrero ellos terminen el fase 3 y tendremos los datos de eficacia de esta vacuna. Y hay dos vacunas que la vean abajo en la pantalla, dos vacunas chinas de Sinovac y de Sinopharm, que en las páginas web de estas empresas pues están revelando algunos datos de eficacia preliminares, que todavía no tenemos la información científica para ser discutida. La vacuna de las dos son vacunas inactivadas, o sea, utilizan el virus completo inactivado, y hablan de eficacia vacunales que van del 50 al 80% para ambas vacunas. La siguiente. Otro de los mecanismos importantes, y aquí cabe mencionar pues las estrategias que ha utilizado Panamá para tener acceso a esta vacuna, ¿no? La primera estrategia es negociaciones directamente con las empresas productoras.
Así que a partir de ya la próxima semana nosotros deberíamos estar empezando a recibir alguna remesa de la vacuna de Pfizer, después la vacuna de AstraZeneca y posteriormente la vacuna de Johnson & Johnson. Pero a partir de quizás de agosto de este año, nuestro país ha estado inscrito en el proyecto COVAX de la Organización Mundial de la Salud. El proyecto COVAX de la Organización Mundial de la Salud es una estrategia para abolir lo que se llama el nacionalismo de las vacunas o el nacionalismo farmacológico, en que evitar que los gobiernos industrializados y los países que tienen estas empresas productoras de vacunas se acaparen todas las vacunas y no lleguen a los países más pobres del mundo, ¿no? De forma equitativa, ¿no? Así que la plataforma COVAX ha sido diseñada para eso. Ya tiene 9 vacunas en su portafolio. Ellos piensan tener, de aquí a agosto, tener unas 15 para que puedan ser distribuidas a nivel mundial. Y aquí, dentro de ese portafolio, están varias vacunas que ya incluso han sido autorizadas. Por ejemplo, la vacuna de Moderna, la vacuna de Oxford, están dentro de la plataforma COVAX. La vacuna de CureVac, la vacuna de Novavax, la vacuna de Clover, que faltan la confirmación de sus datos y las aprobaciones también estarán incluidas en ese portafolio. La siguiente. Por último, yo quise incluir las estrategias de fases de vacunación que va a emplear el país y que fueron modificadas. Afortunadamente, a mi juicio, son mejores que las iniciales que se habían planteado. Y que yo creo que es importante hablar de ellas porque nos da una idea de cómo va a ser la vacunación en Panamá. Hay 3 aspectos importantes en cuanto a la vacunación contra COVID, ¿no? La primera, el primer objetivo de la vacunación contra COVID es asegurar que el personal de salud que atiende en los hospitales y que el personal que da seguridad a un país, que son la fuerza pública, esté vacunada para que precisamente se preserve la seguridad, tanto en seguridad de orden como la seguridad desde el punto de vista de asistencia hospitalaria, ¿no? De atención médica. Así que esos serían como los grupos prioritarios en la fase 1. La fase 2 tiene como objetivo primordial tratar de disminuir la demanda hospitalaria y evitar muertes, para que ya la economía no sufra más y se pueda reactivar la economía y no tengamos más cuarentenas severas en el futuro, ¿no? Entonces, en esa fase 2, evidentemente, pues la población a vacunar será población de riesgo de morir y de hospitalizarse, sino que son los adultos mayores de 60 o los adultos que tengan alguna enfermedad crónica. Y aquí, afortunadamente, se ha adelantado la vacunación de personal docente para tratar precisamente de lo que decía Elena, de ver si la educación pues pudiera no sufrir más de lo que ha sufrido hasta ahora en el 2020, ¿no? Y por último, la siguiente, el objetivo de las fases 3 y la fase 4 es afectar la pandemia. Y para afectar la pandemia, lo que se quiere es que lleguemos a esta inmunidad de rebaño, esa inmunidad colectiva que haga que arrinconemos al virus y que ya aspiremos a estar más cerca de la normalidad prepandémica. Y para la fase 3 y la fase 4, pues lo importante es vacunar a la población en general, sobre todo arriba de 16 años, joven, productiva, que trabaja y que no tiene pues enfermedades crónicas y que aunque no tenga en riesgo de morir, pues, pero sí es la que básicamente pues multiplica y disemina el virus en otras poblaciones y que mantiene la pandemia vigente, ¿no? Básicamente esa ha sido la información que quería compartir con ustedes y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto la podemos abordar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor San Llorens, por explicarnos un poquito más y entender mejor las diferentes vacunas y también pues estas recientes noticias de las diferentes fases que vamos a tener en nuestro país. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, por lo que le pido a Elena y a René que por favor también enciendan sus cámaras para que podamos tener una discusión aquí todos.
pues voy a comenzar con una pregunta para el doctor Sáenz Llorens, pero que también quiero que Elena contribuya un poquito con la respuesta, ¿no? Ahorita el Ministerio de Educación anunció recientemente que el primer trimestre escolar va a ser virtual. Y bueno, como enseñó ya en la gráfica el doctor Sáenz Llorens, pues ya se anunció también que los maestros están en esta fase 2B del plan de vacunación nacional, un cambio a unas gráficas que se habían presentado anteriormente que mostraban a los maestros en una fase posterior. Y también otro anuncio importante que ha hecho el gobierno en relación a educación es que el 1 de febrero abren los CAIPIs, que son los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia. Entonces, pues la pregunta para el doctor Sáenz Llorens, conociendo las deficiencias de infraestructura y de recursos básicos que tienen muchas de las escuelas oficiales de nuestro país, ¿va a ser seguro hacer una transición a un modelo de educación híbrida o educación presencial o algún modelo de alternancia, pues ya después de que se logren vacunar a los maestros, pero antes de que se vacune el resto de la población, es decir, antes de que logremos una inmunidad de rebaño? ¿Cómo debe suceder esa transición del orden de las vacunaciones y ese regreso paulatino a las clases? Bueno, esa es una muy buena pregunta y no es tan fácil contestar porque la llegada de las vacunas depende más de las empresas y de las autorizaciones que del Ministerio de Salud o que del gobierno en general, ¿no? El gobierno ha hecho convenios con diferentes casas, pero, por ejemplo, AstraZeneca todavía no ha tenido una aprobación más oficial como lo ha tenido, por ejemplo, Pfizer, ¿no? Así que nosotros vamos a tener inicialmente la vacuna que afortunadamente pues el gobierno negoció muy buena cantidad de dosis. La mayor cantidad de dosis son de Pfizer, ¿no? que es la vacuna que va a llegar primero. Pero la de AstraZeneca depende de las aprobaciones y depende de su producción a gran escala. Y la llegada de la vacuna de Johnson & Johnson depende también de los datos que se publiquen, que no lo sabemos, y de la autorización. Así que la distribución e implementación de la vacunación depende mucho de aspectos externos a nosotros que no lo controlamos. Otra cosa importante es que para que una persona esté considerada protegida por una vacuna, tiene que esperar por lo menos una semana después de las 2 dosis. En el caso de las vacunas de 2 dosis, o sea que eso no va a ser inmediato, ¿no? No porque yo me vacuno hoy ya yo puedo ir a laborar o puedo estar no en peligro, ¿no? Así que eso va a demorar un poco. Entonces, a mi juicio, la educación presencial muy probablemente va a tardar, ¿no? en ser efectiva. Y asumiendo lo que decía Elena con la gran desigualdad educativa en que no es lo mismo escuelas privadas que escuelas públicas en términos de seguridad, de agua potable, de aglomeración, de protección personal, etcétera. Y también del temor que tienen los profesores, maestros, personal administrativo de esas escuelas a ser contagiados, ¿no? Porque quizás no sufran tanto la enfermedad, pero ellos sí. Entonces hay un gran temor en todo el cuerpo educativo de regresar a las clases sin la debida protección. Así que eso yo creo que va a demorar, va a ser un año de transición de lo virtual a lo híbrido, a lo presencial, que probablemente está casi todo el 2021, ¿no? y que necesita pues apoyo no solamente del gobierno, sino de la empresa privada para lograr que eso se pueda consolidar. Gracias. Y una pregunta de seguimiento a eso, ¿no? Pensando un poquito más en los CAIPIs que pues fueron incluidos en esta lista de reapertura para el 1 de febrero, y a sabiendas de que esos maestros pues no serán vacunados hasta dentro de algunos meses, ¿qué medidas o a qué debemos estar pendientes con los CAIPIs, ¿no? O sea, ahora que ellos regresan, que van a estar los maestros, van a estar los niños, y a sabiendas de que hay algunos países que ya han implementado medidas en donde permiten que los maternales abran precisamente por la necesidad que tiene la población de poder enviar a sus hijos a que tengan algún tipo de atención y cuidado.
qué debemos cuidar, a qué debemos estar pendientes, qué medidas debemos tomar para asegurarnos de que esto sea exitoso y que no lo estemos cerrando 2 semanas después de que haya aperturado. Bueno, esa es una excelente pregunta, ¿no? Evidentemente que las medidas de protección tienen que ser reforzadas, pero tremendamente en esos CAIPIs para asegurar de que no hayan problemas y que no volvamos en 2 o 3 o 4 semanas a cerrarlos nuevamente, ¿no? La idea es que haya una buena planeación de todas las medidas de protección, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, maternales en Europa o en Suecia, importar esos modelos a lo que vivimos en Panamá, ¿no? Quizás Elena pudiera reforzar mucho más el tema ese de la protección en las escuelas y cómo ellos ven que se pudiera implementar en Latinoamérica versus en otros países industrializados donde no hay tanta desigualdad educativa como la que vivimos nosotros acá. Gracias, doctor. Elena, no sé si quieres hablar un poquito también sobre eso y realmente la pregunta que te quería hacer a ti es, pues ya viendo todo esto de las reaperturas, de las vacunas, de los maestros, etcétera, ¿qué políticas educativas tú crees que es importante que Panamá implemente desde ya para poder ir haciendo esa transición exitosa de una educación como la que tenemos ahorita, que es completamente virtual, a ese modelo de educación híbrida? ¿Qué tenemos que hacer ya mismo para que eso pueda ocurrir exitosamente? Sí, Mariana, no, totalmente de acuerdo con la intervención del doctor con respecto a la prevención y a las medidas. Nosotros lo vemos de forma similar. Este año 2021, inclusive posteriormente, las medidas sanitarias y de distanciamiento en los centros educativos van a durar. Primero por pues los tiempos que van a tomar para vacunar, como lo explicaba el doctor, los profesores, pero por el momento no existe tampoco vacuna por el momento para los niños, así que nosotros vemos un uso prolongado en ambiente escolar de las mascarillas, de las medidas sanitarias, de distanciamiento social, y eso no va a desaparecer, digamos, en el corto plazo. Así que nosotros vemos como medida esencial y los temores, digamos, del personal escolar es válido porque muchas escuelas no cumplen, como lo mencionaba en América Latina y en Panamá tampoco lo sabemos, con medidas básicas de higiene. Eso es una inversión con la cual se debe empezar ya. Se ve una inversión por lo mismo que decíamos del tiempo que va a tomar la vacuna en llegar y que volvamos realmente a como era todo antes, es mejorar la infraestructura escolar, el acceso a agua potable, pero hay otros, digamos que algunos requieren medidas de inversión más estructural, pero se pueden también, en la publicación que mencionaba sobre los protocolos de reapertura, existen por experiencia de otros países que han tenido terremotos o que han enfrentado este tipo digamos, de emergencias. Existen métodos para recolectar el agua de lluvia que cae para poder tener un acceso al lavado de manos. Y por otro lado, algo que quería hacer énfasis en esto de la reapertura es la importancia sobre todo de abrir los centros educativos, la educación presencial para los más vulnerables. No olvidemos que hay muchos estudiantes que sí pueden seguir aprendiendo desde sus casas, que tienen condiciones adecuadas y digamos, la escuela pública o el sistema público, desde nuestro punto de vista, debe abrir para los más vulnerables. Esto garantiza 2 cosas. Uno, que las personas los estudiantes que más lo necesitan, tanto los niños como los padres que necesitan trabajar, que no tienen acceso a teletrabajo, como lo mencionaba el doctor Quevedo, no tienen acceso a teletrabajo, puedan trabajar y ganar un ingreso. Entonces, tiene una importancia doble, no solo en el aprendizaje de los más vulnerables, que los estamos realmente, digamos, excluyendo del acceso a educación, pero también para los padres al acceso a trabajos. Entonces, y esto, al abrir solo para una parte de la población, los centros educativos garantizan un bajo volumen de ocupación, que esto sabemos y el doctor lo puede comprobar, que es importante en la transmisión, en mantener los riesgos bajos de transmisión, es mantener el aforo, digamos, o la ocupación de los centros educativos bajo, concentrado en los estudiantes que más lo necesitan y, como decía, invirtiendo en las condiciones de infraestructura digamos, y sanitarias necesarias. Por otro lado, para la implementación del modelo híbrido también es necesario empezar a hacer inversión. La primera, y en la cual también estamos trabajando en apoyar a los países, es mejorar la capacidad de los docentes, mejorar el abordaje pedagógico que los docentes pueden hacer durante esta época. No es lo mismo enseñar
en una clase presencial que en una clase por Zoom, y esto desde, digamos, los niveles de primaria hasta inclusive la universidad, que también los profesores universitarios que han tenido que adaptarse. Entonces, proveer formación a distancia, tips, grupos de apoyo y una manera de que esta educación sea lo más efectiva posible el tiempo que dure esta educación híbrida, es algo en lo cual se puede trabajar desde ya, y Panamá puede empezar a trabajar en esto desde ya. Gracias, Elena. Quiero regresar al doctor Xavier Sáenz Llorens, porque sé que pronto se tiene que retirar, y de ahí entonces pasar a hacerle algunas preguntas al señor René. Elena mencionó los niños, ¿no? De que los niños no entran en ninguna fase de vacunación porque la vacuna al parecer no aplica a los niños. Entonces, me gustaría que nos comente un poquito qué pasa con los niños. ¿Podemos alcanzar a una inmunidad de rebaño sin niños? ¿Y qué se tiene vislumbrado a futuro para también proteger a los niños del contagio? Es una excelente pregunta. El hecho de que los niños no estén incluidos en las primeras fases de vacunación obedece a que los estudios de investigación han sido hechos en adultos, sobre todo arriba de los 16 años. Entonces, mientras no tengamos datos de seguridad y de eficacia en niños, es mejor ir con cautela en la aplicación de vacunas a la población pediátrica, ¿no? Aparte que mucha gente dirá, bueno, si los niños no sufren una enfermedad relevante desde el punto de vista clínico, ¿por qué vacunarlos? Y esa es una buena interrogante, pero ¿por qué vacunarlos? Precisamente tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Para alcanzar inmunidad colectiva de rebaño, arrinconar el virus, se necesita que el 80% de la población por lo menos esté vacunada, incluyendo niños. Entonces hay que esperar que se hagan los estudios en niños para poder incluirlo, ¿no? Quizás se puedan incluir a finales del 2021 o principios del 2022. De hecho, ya tanto Pfizer como Moderna han iniciado estudios en población inicialmente de 12 a 16 años y después quieren bajar la edad, ¿no? Para precisamente pues incorporarlos y pensar en esa inmunidad colectiva que tú mencionas. Gracias. Y una última pregunta para usted, que hecha de alguien de uno de los participantes, porque ayer cuando divulgaron pues las fases realmente no divulgaron fechas. Entonces, pues preguntan si hay alguna, o si usted conoce alguna proyección de las fechas de ejecución de cada una de estas fases. El problema es que las fechas son flexibles y dependen de la llegada de vacunas. Ya vimos, por ejemplo, Pfizer y Moderna al principio tuvieron incluso retrasos en el abastecimiento en algunos lugares de Europa, precisamente por problemas de logística, de elaboración. Así que como no sabemos si va a haber problemas de desabastecimiento o problemas de producción de las otras vacunas que vienen después de la de Pfizer, es muy difícil poner fechas exactas, ¿no? Entonces se prefiere manejar eso de forma mucho más flexible. Ahora, si eventualmente llegan vacunas de 2 o de 3 compañías al mismo tiempo, entonces incluso las fases pudieran adelantarse o sobremontarse. Yo creo que es importante mantener esa flexibilidad para no tener nada fijo y no crear falsas expectativas en la población de que ya me toca o no me toca y por qué el retraso, etcétera, porque básicamente pues no depende tanto del gobierno, sino básicamente de la introducción de vacunas por parte de las empresas que las producen. Muchísimas gracias, doctor. Señores, un saludo a todos y disculpen que me tengo que retirar, pero un saludo a todos y gracias por excelentes conferencias y compartir con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, señor René, continúo entonces con usted. Me quedó de su intervención, usted mencionó el futuro del empleo es digital. Sin embargo, también mencionó que el 70% de los empleos en Panamá son presenciales, y eso es o sea, es algo completamente contradictorio, ¿no? Entonces, eso nos deja con un reto significativo de corto y mediano plazo de una transformación digital a nivel de empleo que tiene que suceder en nuestro país. Entonces, ¿cómo vislumbra usted que se irá dando ese cambio y qué será necesario a nivel tanto de política pública como de aporte por parte de la empresa privada para lograr esa transformación? ¿Y qué pasa también con esos sectores
que tienen esa menor potencialidad de teletrabajo, que no pueden, por la naturaleza de lo que hacen, pues estar a distancia. Sí, yo creo que lo más importante en este momento es ser realista con respecto a la potencialidad que tenemos. Sí, el futuro del trabajo es digital, sin embargo, efectivamente, Panamá es una economía de cuello azul. Es decir, de hecho, el promedio de escolaridad del trabajador panameño es 11.5 años. Entonces, va a ser un proceso gradual. Hay unos sectores que tienen, como presenté, mayor potencialidad para el uso del teletrabajo. Al mismo tiempo tenemos que encarar ya la necesidad de desarrollar competencias, ya no solamente competencias técnicas y competencias actitudinales, sino también competencias digitales por parte de nuestros jóvenes, de nuestra fuerza laboral. Es difícil, y toda la presentación que yo he hecho y todas las observaciones están basadas en información de la Contraloría que agarra sectores, ¿no? El análisis de qué posiciones son teletrabajables es una cuestión que compete a cada empresa, ¿no? O sea, tiene que haber un análisis de esto e ir migrando hacia allá. Lo que sí estamos claros es que las posiciones, hay una directa relación entre la teletrabajabilidad, para utilizar un término, la posibilidad de hacer una ocupación, trabajarla remota, tiene directa relación con la escolaridad. Uno. Por otro lado, implica pues todo el desarrollo de disciplina. O sea, para yo poder trabajar a distancia, yo tengo que, tiene que haber primero, quien asigna estos trabajos tiene que tener una idea clara de que estamos hablando de proyectos. Lo que sí es que el futuro está basado en proyectos, más que en actividades per se. Es decir, no estamos hablando de horario. Tiene que haber la disciplina de poder asignar tareas. Por otro lado, tiene que haber la disciplina en el teletrabajador de ajustarse a esos pequeños proyectos, a esas pequeñas metas. Hay un tema de disciplina. Yo estimo aproximadamente hoy, con lo que ha ocurrido, probablemente tengamos 85%, 85,000 personas en teletrabajo hoy, haciendo básicamente las estimaciones en base, insisto, a los informes de la Contraloría. Quizás sea un poquito más, un poquito menos. Yo no visualizo cambios radicales. ¿Por qué? Porque, insisto, todas o la mayoría de las actividades o las tareas que son teletrabajables ya están siendo trabajadas. Inclusive ha habido un descenso porque mucha gente ha comenzado a regresar a las oficinas, ¿no? Y quizás hay que mirar esto un poco más largo plazo. Yo visualizo en la medida, el teletrabajo tiene una enorme potencial, pero tenemos que ser realistas. Creo que esto va a tener un impacto muy fuerte sobre las necesidades de espacio en un futuro. Esto es una señal de alerta a pues, la gente, digamos, que está en el negocio de las oficinas comerciales. A futuro, y esto está a nivel mundial, no van a ser necesarias estas oficinas tan grandes, pero es un tema que vamos a estar mirando más que todo a mediano y largo plazo. Nos damos cuenta que pues queremos algunas respuestas a algunas preguntas para allá, pero que hay muchas cosas que se irán definiendo poco a poco. Y me llama mucho la atención porque pues estos últimos comentarios dejan muy claro esa vinculación que existe entre el sector de educación y el sector laboral. Usted menciona que la calidad de empleo que nosotros podemos generar en Panamá depende también mucho del nivel de escolaridad de esos profesionales que salen al campo laboral. Entonces ahí quiero pasarle la palabra a Elena para que nos hable un poquito de esa afectación que tiene la pandemia en la calidad de estudiantes que se están graduando ahorita mismo de la escuela, los que se graduaron ahorita en diciembre, los que hoy, este año, inician su 12º grado, que pronto pues después iniciarán también la universidad. ¿Qué tipo de afectaciones tiene la pandemia en este tipo de estudiantes y cómo podrá eso reverberar también en las oportunidades y la fuerza laboral de unos 2 años? Gracias, Mariana. Sí, bueno, dos cosas. Primero, digamos, quiero enfatizar que
los problemas de calidad, digamos, que mencionas ahora, era algo que ya existía antes de la pandemia. O sea, como sabemos por los estudios de PISA, que mencioné durante la presentación, que toman el nivel de aprendizaje de los jóvenes de 15 años en distintos países del mundo. Sabemos que América Latina tiene consistentemente de los últimos lugares del ranking, digamos, en cuanto a aprendizaje, tanto en matemática, en lectura o en ciencia. Entonces, era un problema que ya se observaba desde antes de la pandemia, tanto para, digamos, para la conclusión de los estudios secundarios, como mencionas, que también les dificulta la entrada o la transición a estudios superiores. Ahora con la pandemia, solo podemos esperar, y ya los resultados preliminares, digamos, de los países que ya están tomando niveles de aprendizaje, vemos que esta situación se va a deteriorar, y se suma otro problema que también mencionaba, es que no solo los que logran terminar van a tener menores aprendizajes, sino que hay muchos más que no van a terminar, que no van a lograr concluir el ciclo educativo, lo cual no les va, secundario, lo cual les va a impedir acceder a este nivel superior que mencionas, y con la dificultad académica, económica, perdón, sumada a todo esto, que ahora sostener para un joven, sostener 4 años de estudios, unas carreras universitarias largas, con una situación económica tan dramática, va a ser todavía más difícil. Entonces, esto en el mediano plazo va a limitar la capacidad de la economía, digamos, y el mercado laboral de generar puestos para estos jóvenes, de encontrar puestos de trabajo y de contribuir a la economía. Algo que quería mencionar, y complementando la excelente intervención del doctor Quevedo, es nosotros vemos una tendencia muy importante en varios países hacia la orientación de los jóvenes hacia ciclos cortos de formación. Esto es muy importante, dado la severidad, digamos, de la crisis económica. Y cuando digo ciclos cortos, estamos viendo a otro nivel, no solo educación, no educación técnica y profesional, que en general son pueden ser 2 años, es menor que una licenciatura o una maestría universitaria, pero cursos cortos de algunos meses que puedan certificar habilidades y les permita reconvertirse o upskill, digamos, o mejorar sus habilidades, o reskilling, adquirir nuevas habilidades que les abran nuevas oportunidades de trabajo en otros sectores y en otras áreas de la economía, que si bien aunque Panamá, por ejemplo, no tenga todavía su sector de actividad basado en sectores más tradicionales, dada la reconversión al teletrabajo, a la educación híbrida, estos sectores podemos prever que van a seguir creciendo en los próximos meses, en los próximos años. Entonces, hemos visto en varios países, estamos manejando todavía datos preliminares, pero vemos una explosión realmente de la demanda de estos cursos cortos. Entonces, ahí, desde el punto de vista de política pública, hay tanto, digamos, en el medio entre educación y política del mercado laboral, es como garantizar un acceso, primero una oferta de calidad en formaciones cortas en las áreas que estamos viendo tecnológicas, inteligencia artificial, análisis de datos, informáticos, a todos estos sectores que están en boom, una oferta de calidad y acceso también, obviamente, a las personas que más lo necesitan, a los sectores más vulnerables, para que puedan acceder a estas nuevas formaciones y así a nuevas posiciones de empleo. Entonces, ese era el único punto que quería agregar sobre la importancia que las formaciones cortas están teniendo, o sea, súper cortas, comparado con las técnicas, están teniendo como solución en el corto y mediano plazo para los jóvenes. Muchas gracias, Elena, por esas ideas que me parece muy, muy pertinente para la situación que estamos viviendo, y una manera también de darle oportunidades rápidas a los jóvenes de poder conseguir empleo y poder proveer para sus familias también. Así que, bueno, ya estamos terminando. Quiero agradecerles, antes de pasarle el micrófono a Gabriel para el cierre, no sé si nos quieren dejar algunas palabras finales, Elena o René, sobre pues cómo vamos a enfrentar este año, cuáles son las perspectivas para este año en cuanto al trabajo y la educación. Como comentamos, ¿no? A veces queremos soluciones de corto plazo, pero también pensando un poquito en ese mediano y largo plazo de cómo sobrevivir no solamente este año, sino qué podemos aprender de todo lo que nos ha sucedido en estos meses y llevarlo hacia nuevos cambios que nos puedan ayudar a superar todo lo que hemos vivido. Sí, bueno, yo quería nada más hacer la siguiente reflexión. Creo que es momento de encarar la verdad.
Creo que estamos, obviamente el panorama luce bastante sombrío, pero esto a su vez representa una enorme oportunidad. Estamos, como yo diría, en el día después del tsunami. Es el momento de hablar, es el momento de sentarnos y analizar la realidad y juntos. Yo creo que nuestro futuro va a depender de lo que seamos capaces de trabajar juntos. No, todo se ha complicado. El COVID vino a agravar la parte laboral, la parte educativa. No hay soluciones. El COVID no vino con un manual de instrucciones. De tal manera que en la medida que nosotros podamos hablar la verdad en base a, como dicen, lo que no se mide no existe. Y sobre esa base llegar a soluciones o planes de acción consensuadas, en esa misma medida estaremos asumiendo la responsabilidad de salir de esto y como decía, podemos autolatigarnos respecto a la situación, pero creo que es una extraordinaria oportunidad. El momento de hablar es ahora. Muy de acuerdo con el doctor Quevedo. Quería también terminar en una nota menos negativa, porque ambos presentamos un panorama bastante sombrío, efectivamente, pero también coincido totalmente que es una oportunidad, y lo mencionamos muchísimo en el sector educativo, en las conversaciones. No todo estaba perfecto antes de la pandemia, no puede ser nuestro objetivo volver exactamente a lo que teníamos antes, porque sabíamos que habían muchos problemas. Entonces, tomar esto como una oportunidad. Muchas personas lo están pasando mal, entonces no quiero quitarle importancia a eso, pero sí nos debemos, me parece, tratar de construir una mejor educación, un mejor futuro para nuestros niños, y priorizar dentro de todo esto el futuro de estos jóvenes y niños, la formación que les podemos ofrecer, que sea de calidad, y sobre todo enfatizar el atender a los más vulnerables y el cierre de brechas que se han ampliado, que ya eran importantes y que se han ampliado. Pero como dice el doctor Quevedo, es una oportunidad para reconstruir mejor nuestros sistemas educativos. Así es. Muchas gracias a la doctora Elena Arias Ortiz del BID, al señor René Quevedo, consultor independiente, y también al doctor Sanz Llorens, que nos acompañó también, por sus intervenciones, por todos los comentarios que también nos han dado y esa perspectiva para poder enfrentar el 2021 y, como comentó Elena, poder construir mejor ese futuro que nosotros queremos. Así que bueno, ahora voy a pasarle la palabra a Gabriel para que nos dé el cierre de este día 2 del AmCham Week. Mariana, muchísimas gracias por haber moderado este panel, por haber organizado este panel, y gracias también a nuestros invitados muy especiales, este panel de primer nivel que hemos traído hoy en este segundo día del AmCham Week. Y para no llover sobre mojado, simplemente reforzar estos mensajes que la doctora Arias y el doctor Quevedo nos regalaban al final, ¿no? Se han venido unos tiempos muy difíciles y muy particulares y extraordinarios en su realidad, y evidentemente las soluciones que hemos de ofrecer desde el sector privado, desde la Cámara de Comercio, desde cualquier óptica de la sociedad, también deben ser extraordinarias. Y ese es el compromiso que tenemos en la Cámara de Comercio Americana de Panamá, y la razón por la cual hemos traído este tópico hoy, para poder compartirlo con todos ustedes, a quienes agradecemos se hayan conectado y nos hayan acompañado durante estas 2 horas. Quisiera cerrar el panel de hoy, no sin antes agradecerle a todos los miembros de nuestro Platinum Leadership Circle: Chevron, 3M Panamá, Citi, Delta Airlines, el Panama Canal Railway, KPMG, Ricardo Pérez, AES Panamá y Atlas Bank, y de parte de los 2 comités que hemos formado parte de la conversación de hoy, de Educación, Salud y Trabajo, pues estamos a las órdenes y esperamos seguir poder compartiendo más temáticas relevantes capaces de contribuir con las necesidades que tiene nuestro país en la actualidad. A todos agradecerles, enviarles un muy fuerte abrazo y pedirles que se mantengan muy sanos y muy seguros. Hasta la próxima.